que pisa tierra santanderiana es santanderiano, y ella más que nadie, porque le ha aportado una gran riqueza literaria, histórica, biográfica a nuestra ciudad y especialmente a la Casa del Libro Total y a la plataforma del Libro Total. Es una exquisitez leer su narrativa. Si no lo han hecho, por favor, no se pierdan el placer de leer a Anastasia Espinel Suárez. Bienvenida, Anastasia, a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, porque hace tiempo que yo asisto, trato de no perder un solo martes en estas tertulias tan extraordinarias, porque tú, Pacho, sí sabes hacer hablar a la gente, le digo, el mejor interrogatorio que he escuchado en mi vida, sí. Y en este caso, pues yo estoy acostumbrada a verlo desde el público. Ahora sí estoy aquí en el escenario un tanto, digamos, desconcertada. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, Anastasia sí sabe hablar. Anastasia suele lavar los huesos a tantos personajes históricos, sacar a la luz muchos detalles secretos de la vida. Hoy precisamente comenzamos un gran ciclo con Sandra, eso hemos hablado, comenzamos a lavar los huesos ni más ni menos que Alejandro Magno. Pero no soy tan buena para hablar sobre mí misma, eso sí. Yo siempre prefiero estar detrás de las cámaras, detrás de mis personajes. Incluso, por ejemplo, en Facebook he creado una página de un protagonista de mi saga, Aventuras en los confines del mundo romano. Y yo recuerdo, hasta tal punto, los lectores de esta página se identifican con el protagonista, es Publio Emilio Camilo, un tribuno romano, un personaje, digamos, bastante carismático, que una vez cuando yo subí un video hablando sobre este libro, por fin el público lector me vio a mí mismo y comenzó: ay, Publio, ¿quién es esta vieja? ¿Por qué está hablando de tu vida? ¿Cómo es que sabe tanto sobre ti? ¿Por qué no hablas tú en vez de ella? Imagínense, yo pensé, bueno, dejemos a un lado vieja, fea y todo eso, pero qué bonito que la gente como que no ve al autor detrás del personaje. Entonces el personaje sí salió bien bueno. Tus personajes son estupendos. A mí me llama muchísimo la atención, Anastasia, ese Espinel y ese Suárez, que no me suena para nada a ruso, me suena más como a ibérico, me suena más como, ese Suárez me suena a portugués y ese Espinel me suena más ibérico, ¿cierto? Entonces, la pregunta para todos, ¿no? ¿De dónde vienen esos Espineles y esos Suárez? Estos Espineles, estos Suárez no son nada ibéricos ni portugueses, son santanderianos. Bien ser tan santanderianos, diría yo, más exactamente geroneses. Mira. Porque en realidad son apellidos de mi esposo, y en Rusia, donde nos casamos, yo recuerdo, preferiríamos quedar cada uno en nuestro apellido, pero la muchacha en registro civil se puso toda rígida, como suele ser la gente de allá, de esas oficinas. No, o llevas los dos apellidos de tu marido o nada. Y fue así como, según la ley colombiana, mi esposo y yo nos convertimos en hermanos, creo. Sí. Eso ¿cómo se llama? Eso se castiga, ¿no? Incesto. Sí, de cierto modo, aunque era un incesto inimaginable, de los parientes muy lejanos. Bueno, entonces, ¿cuáles son tus ancestros? Bueno, hablar de mis ancestros sería una historia muy larga. Y yo me doy cuenta, Pacho, siempre que cuando, por ejemplo, un entrevistado dice de dónde es, dónde están sus raíces, tú, sí, yo conozco muy bien esta ciudad, esta aldea, esta vereda. No, yo no puedo Pero decir quería esto. preguntarte, ¿conoces una vereda bien lejana llamada Cherepovets, en la región de Vologda? No. Es en la parte norte de Rusia europea, de donde vengo yo. Pero si vamos a rastrear a mis ancestros, esto será una historia mucho más larga. Pues si comenzamos con mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo paterno, que era toda una personalidad, que en paz descanse. Él viene de una aldea llamada Zaharevka. Es en la región de Kirovograd, actual Ucrania, pero creo que esta aldea ya no existe. ¿Por qué? Porque, como se sabe, en la década por ahí de 1930, tuvo lugar en Ucrania algo terrible llamado Golodomor. No sé si has escuchado de eso o si alguien de los presentes ha oído hablar sobre eso, que es Golodomor.
es literalmente se traduce como hambruna o muerte de hambre. Este era, como se sabe, un proceso, un fenómeno muy triste. Hoy muchos nacionalistas ucranianos lo llaman genocidio del pueblo ucraniano. Pero ¿cuál genocidio si todo el país lo había sufrido? Eso tuvo lugar cuando Stalin, como se sabe, llevó a cabo el programa de colectivización, es decir, tratar de crear granjas colectivas, y como hubo mucho sabotaje por parte de algunos campesinos ricos y parcialmente medianos, el país vivió un colapso total. Pues y mi abuelo, en aquel entonces un niño prácticamente, quedó en medio de esta catástrofe porque perdió a sus padres. Yo no sé prácticamente nada acerca de mis bisabuelos paternos de Ucrania, porque dicen que no, a mí, mi abuelo me mostraba solo una foto de ellos, una foto vieja de los finales del siglo antepasado, y lo único que, digamos, pude averiguar que eran maestros rurales y que murieron precisamente en aquella época de Golodomor. No sé, tampoco puedo afirmar que murieron precisamente de hambre, porque como causa de la muerte figuraba tifus. Como se sabe, donde hay hambrunas también hay epidemias. Y mi abuelo quedó con sus 5 hermanos, quedaron huérfanos. Eran 3 varones, 2 niñas, y mi abuelo era el tercero, el más pequeño de los varoncitos. Él dice que el choque que vivieron, claro, que como así ya no tenemos papás. Luego dicen que vino un equipo sanitario desinfectando la casa y todo, y un señor, él dice, con uniforme, con estrellas y todo esto, seguramente un representante de NKVD, la terrible NKVD, que después se convirtió en la KGB y después en la MVD, esas fuerzas de seguridad, porque ellos eran encargados también de velar de los niños que habían quedado huérfanos. Y mi abuelo recuerda, nos llevaban a los 5 en un camión, nosotros llorando, y este oficial, como que al perder toda esperanza, comenzó primero a decirnos: niños, no lloren, en la Unión Soviética no hay huérfanos, no somos una sociedad burguesa, ustedes ahora tendrán un papá muy grande, su nombre es camarada Stalin. Sí, y dicen que como a nosotros poco nos importaba el camarada Stalin, seguíamos llorando, sacó 5 terrones de azúcar, toda una riqueza, dijo, para la época, y la repartió entre todos. Eso me dijo mi abuelo, fue que tal vez yo pensé, cuando voy a ser grande, también voy a ser militar, voy a ser oficial, tendré mucha azúcar, y si veo niños llorando, los voy a repartir. Y realmente cumplió con su promesa. En 1945, en Alemania derrotada, vencida, dice: terminé repartiendo mi ración de azúcar entre los niños alemanes que lloraban, pobrecitos, asustados terriblemente ante aquellos temibles soldados soviéticos que les había pintado la propaganda de Wehrmacht. Sí, mi abuelo contó que siempre y cuando yo le preguntaba sobre esto, Golodomor, genocidio, él decía: ay, Anastasia, no digas boberías. Si realmente hubieras tenido el plan de acabar con el pueblo ucraniano, ¿por qué el gobierno realmente se ocupó de nosotros, de los 5 huérfanitos de Ucrania? ¿Por qué todos nos crecimos en un orfanato que, decía mi abuelo, eran mejores recuerdos de mi niñez? Porque todos los días un vaso de leche, un terrón de azúcar y un trozo de pan blanco, pan de trigo, todo un lujo para la época. Y desde entonces mi abuelo tenía siempre esa costumbre de levantarse a la mesa diciendo: gracias al camarada Stalin y a todos. Así enseñaban a los niños. Después ellos, como huérfanos y como víctimas de Golodomor, recibieron el derecho, digamos, de estudiar, de escoger cualquier carrera. Él decía que ya estábamos terminando bachillerato y venían por ahí señores, algunos del ejército, otros por ahí de otras dependencias, preguntando: ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? Y mi abuelo siempre decía: yo quiero ser militar, yo quiero ser militar. Y realmente entró a los 18 años, después de terminar sus estudios de bachillerato, por ahí en Sverdlovsk, en los Urales, en un centro como, digamos, cursos para los comandantes rojos, se llamaba, para preparar los oficiales para el ejército soviético. E imagínense, cuando tenía 21 años,
estalló la guerra, la peor guerra en la historia de la humanidad, cuando, por ejemplo, en 1941 fue un domingo negro cuando Hitler atacó la Unión Soviética. Mi abuelo me contaba que todos ellos, muchachos, imagínense, a punto de 20, 21 años, dicen que queríamos de una vez irnos al frente a combatir. Pero, ¿qué pasó? Vino, dijo un mariscal Rokossovsky, uno de los personajes más cercanos a Stalin, pronunció un discurso delante de los jóvenes cadetes diciendo: muchachos, hay muchos soldados dispuestos a luchar y morir por la patria, pero lo que nos falta son jóvenes oficiales bien educados. Entonces digo, por favor, tomen su paciencia, les vamos a hacer un egreso acelerado, pero sí queremos que ustedes al menos terminen sus estudios. Y cuando mi abuelo terminó sus estudios, cuando por fin salió luciendo sus estrellitas nuevas, comenzó la batalla de Stalingrado. Así que a ellos directamente les enviaron allá y de ahí toda su epopeya que finalmente termina en Berlín en mayo de 1945, donde él conoció a mi abuela. ¿Qué fue de mi abuela? Mi abuela, una joven de una familia muy intelectual, su padre, mi bisabuelo, fue el ingeniero superior de todas las comunicaciones ferroviarias de la parte occidental de Rusia. Él desempeñó este cargo aún antes de la Revolución de Octubre. Luego, a pesar de todos los pronósticos, los bolcheviques, los comunistas, que valoraban unos especialistas tan bien preparados, le permitieron permanecer en este puesto. Y luego, digamos, él llegó prácticamente a la altura de él, decían, el señor de todos los ferrocarriles. Y mi abuela, siendo una hija, ella apenas tenía un hermano, ella siendo niña, muy bonita, era muy mimada, dijo, por ejemplo, quiero aprender a ser paracaidista, la inscribió en la mejor escuela de paracaidismo. Después dijo, quiero estudiar música, la envió a estudiar al conservatorio. En fin, ella lo tenía todo hasta que llegaron los alemanes. Y ella lastimosamente cayó en este programa nazi de naturalización, cuando escogían a los jóvenes con las características más bien parecidas a la raza aria. Pues yo físicamente me parezco mucho a mi abuela, soy su retrato vivo, y ella fue preseleccionada. Fueron enviados a Alemania y distribuidos entre las familias alemanas para servirlos. Se les prohibía hablar ruso, tenían que, digamos, naturalizarse como alemanes. Y mi abuela que me contó que en una ocasión ella estaba haciendo limpieza en casa, porque más que programas de naturalización eran prácticamente esclavos, sirvientes domésticos gratis en la casa de los alemanes. Mi abuela dijo, yo no puedo decir mal de mis patrones, era una pareja de granjeros, muy, digamos, respetuosa, nunca me maltrataron y tenían un par de niños gemelos, dicen que muy traviesos. La mamá se esforzaba para que aprendieran a tocar piano, pero ningún profesor alemán pudo aguantarlos. Y una vez mi abuela, cuando estaba haciendo con su balde y trapero la limpieza en la casa de los señores, vio el piano que nadie tocaba. Y dice, no pude aguantar la tentación. Me senté y me puse a tocar a Beethoven, a Rachmaninoff, a Mozart, a todo el repertorio que he aprendido. Y de pronto veo que la señora está parada detrás mía. Ella pensó, uy, no, me va a matar. Pero ella dijo, Lucy, mi abuela se llama Ludmila, pero en Alemania se convirtió en Lucía. Lucía, ¿por qué no me has dicho que sabes tocar? Ya. Olvídate de trapo, olvídate de limpieza, encontraremos otros servidores, aquí hay bastantes prisioneros, tú de ahora en adelante vas a enseñar a mis hijos a tocar piano. Sí, bueno, y así mi abuela contaba, me volví buena amiga de los niños. También ella decía, pronto me convertí en una especie de institutriz, tenía que acompañarlos a la escuela y preparar para ellos sus loncheras. Y el papá de los niños, tan escrupuloso, metódico como todos los granjeros alemanes, un típico burger alemán, digamos, siempre se ponía bravo si los niños no terminaban su almuerzo.
Entonces, ¿qué hicieron? Siempre pasaban frente a un lugar donde había una casa con un muro muy alto y con cables de tensión y todo eso. Resulta que era un campo de concentración para prisioneros de guerra. Imagínense, mi abuela, en aquel entonces una jovencita por ahí de 20, 22 años, llevándose a esos dos chiquillos a la escuela y de regreso. Y una vez, uno de los niños se puso a llorar diciendo, ay, papá me va a castigar porque yo no he comido la lonchera. Y a mi abuela se le ocurrió, dijo, vimos un hueco dentro del muro, pequeño, pero lo suficiente para que por ahí pasar un sándwich o lo que sea. Y dicen que ella dijo, bueno, vamos a esconder lo que no has comido, pero no digan nada a los papás, porque si no me van a castigar y me van a enviar lejos de aquí. ¿Quieren que me vaya? No, Luce, no, tú eres la mejor. Entonces, todos los días comenzaron a meter comida, todo lo que los niños no comían, por ese hueco. Por eso cuando yo vi la película El niño con pijama de rayas, me acordé de esa historia de mi abuelita. Y ella dice que a veces pasaban por ahí una mano agarrando, a veces escuchábamos gracias en ruso, en ucraniano, en polaco, en alemán, o ella dice a veces en alguna lengua que yo no conocía, la gente nos agradecía. Eso dice que fue algo conmovedor. Y después, como se sabe, viene el mayo de 45 y entre los oficiales del Ejército Rojo que pasaron por ese pueblito, estaba un apuesto capitán ucraniano de 25 años. Era mi abuelo. Así se conocieron. Como podemos ver, el mayo de 45 fue para ellos no solo la primavera de la victoria, sino también la primavera de su amor. Mi papá es un auténtico hijo de la victoria, nacido al año siguiente. Qué belleza. Y también en cuanto a mi madre, aquí también hay una historia muy impresionante. Mi abuela materna también era de Ucrania, de la ciudad de Kiev, hija de un médico, quien por lógica también debía estudiar medicina, según las tradiciones de estas familias de clase media que se sentían muy refinadas, muy alejados de la política, a pesar de todas esas revoluciones, pero ella era de carácter muy rebelde, mi otra abuela. Ella dijo, yo quiero estudiar, pero en Moscú. Quiero estudiar medicina solo en la capital. Y bueno, el abuelo aceptó, aunque a regañadientes, pues una señorita sola, imagínense, estamos hablando de los finales de los años 30, cuando mujer colombiana creo que todavía no tenía ni voz ni voto, en la Unión Soviética ya ponía sus derechos. Aquí no. Y esto prácticamente salvó a mi abuela. ¿En qué sentido? Porque ella acababa de pasar de los exámenes por ahí de la odontología, se sentía muy feliz y comienza la guerra, junio de 1941. Kiev, como se sabe, muy pronto quedó bajo los alemanes. Y después mi abuela, como se sabe, separada de su familia, sin poder recibir ninguna noticia, primera escribió un informe, quiero ir como voluntaria al frente. Le dijeron, ¿y al frente qué? ¿Eres dentista? ¿Y qué vas a hacer allá? Dice, ¿hay qué? En la guerra, en las trincheras, a uno no le duelen los dientes y si a uno le pasa una bala por los dientes, ¿qué? Ella, como se sabe, sí, imagínense ser dentista en pleno campo de guerra. Trabajo durísimo, pero ese sí, porque eso no se trataba de un caries o de una calza mala, a veces dice que se trataba de una boca completamente destrozada. Y yo lo tomaba como un reto, a restablecer los dientes de uno lo mejor posible. Por eso los soldados la adoraban. E imagínense, en 1944, cuando por fin liberada Ucrania, también ella pasó por Kiev y se enteró de que alguien había delatado a su familia ante las autoridades nazis. ¿Por qué? Porque ellos ayudaban a ocultar a los judíos. Como se sabe, el que ayudaba a los judíos ante los ojos de un nazi se volvía judío también. Ella no pudo encontrar ni a sus padres ni a sus hermanos, solo sabían que todos fueron deportados a Babi Yar, ese pueblito cerca de Kiev, donde, como se sabe, hasta hoy están excavando las fosas comunes. No se sabe con certeza cuántas personas encontraron ahí su muerte.
Después de eso, mi abuela dijo que nunca volvería a Kiev, porque es que le costaría, como dice ella, mucho trabajo pensar que algunos de los vecinos que la veían crecer y jugar ahí en las calles pudo haber delatado a su familia. Eso era muy duro. Es buscar un traidor entre la gente que conoces desde niña. Por eso ella siguió con el ejército, terminó la guerra, no en Berlín como mi abuelo paterno, sino en Viena, como se sabe. Ahí tuvo lugar también una de las actas finales de aquella guerra. Y luego no quiso volver a casa, sino escribió otro informe: por favor, enviarme a la guerra contra Japón, al lejano oriente. Y ahí, imagínense, llegó en agosto de 45. Participó en la liberación de las Islas Kuriles. Dicen que ahí recibimos una terrible noticia sobre Hiroshima, pensando, y esto está cerca de nosotros, ¿y cómo se puede hacerlo? Hoy no, incluso los japoneses no lo merecen. Ahí conoció a mi otro abuelo, al cual lastimosamente yo no lo he conocido bien. Él murió relativamente joven y ellos se casaron y mi mamá fue uno de los primeros niños soviéticos nacidos en las Islas Kurilas, cuando estos aún oficialmente estaba bajo el territorio, bajo el mandato de Japón. Luego mi abuelo materno, que también era militar, él y mi abuela pasaron en el ejército varias décadas, recorrieron un trecho enorme desde Kurilas hasta frontera con Finlandia, con el Báltico, por ahí con Estonia, y mi mamá y mi tía, la hija que tuvieron más tarde, desde pequeñas estaban acostumbrados a esta vida en las guarniciones militares. Y fue ya en los años 60, imagínense, una época muy romántica en la historia de la URSS, el famoso deshielo de Khrushchev, cuando todo parece como haberse aflojado, se quedó en el pasado los recuerdos sobre el régimen estalinista y todo. Mi padre y mi madre, imagínense, hijos de dos rincones opuestos de aquel enorme país, vinieron a estudiar a Moscú y ahí se conocieron. Y ahí naciste tú. Bueno, yo nací un poco más tarde. Mis papás no eran tan apresurados. Primero decidieron terminar sus estudios y después a mi mamá se le ocurrió ir a dar a luz a la casa de su mamá. Y mi abuela, cuando se demovilizó, salió del ejército, ella se instaló en Cherepovets, aquella pequeña ciudad de la cual fue oriundo mi abuelo materno. Y ella fue a Cherepovets y ahí me tuvo a mí. Por eso cuando a mí me preguntan, cuenta sobre tu ciudad y todo eso, yo digo, yo no sé prácticamente nada. Mi mamá solo fue allá a tenerme. En cambio, y lo que después regresó rápido a Fryazino, es una ciudad en región de Moscú, y ahí prácticamente transcurrió mi niñez y también visitas a la casa de mis otros abuelos que vivían en aquel entonces en Bielorrusia. Mis abuelos paternos vivían ahí. ¿Pero fuiste a tu ciudad natal? Sí, pero como decirle, yo creo que la última vez la había visitado cuando he tenido unos 6 o 7 años, no más. Okay. No he vuelto. ¿Y hermanos? No tengo hermanos, soy hija única y por eso tan mimada, creo. Ok. Bueno, entonces ahí empieza a moverte tu vida. Entonces sí. Vas a la escuela. Pues con la escuela. ¿Recuerdas fue también, esa época? Sí. ¿Cómo era ser niña en medio de ese ambiente de posguerra? ¿Cuál posguerra? Yo no nací en posguerra. No, yo nací en 1970, como se sabe. De posguerra vale, sí, ya había pasado papás. Hace rato. Sí, bueno, soy vieja, pero no tanto. Sí, claro. Sí, ¿cómo decirle? Estaban en Vietnam allá, enfrascados los otros. Esa era la guerra que había en ese momento. No, ahí no. Yo le quiero decir que los años 70 a veces los llaman la época de estancamiento. En realidad, ahora muchos al mirarse atrás dicen que realmente fueron los años más felices, los más tranquilos en la historia de la antigua Unión Soviética. Los llaman también años del socialismo desarrollado. Yo recuerdo que en 77, cuando cumplí 7 años para ir a justo edad para comenzar los estudios, mis abuelos que vivían en Bielorrusia se rebelaron. ¿Se rebelaron en qué? Diciendo, no, la niña no puede ir a la escuela allá
porque mi papá y mi mamá, especialistas jóvenes, trabajando todo el tiempo, dicen que no, la niña necesita un control estricto para que se levante a tiempo, para que coma como es debido, para que haga sus tareitas, etc. Y finalmente mis abuelos insistieron en que me enviaron a Bielorrusia, donde ellos vivían. Así que los 2 primeros años de mi primaria fueron allá. ¿Y qué pasaba? Yo recuerdo, mi abuelo siempre le encantaba hablarme en ucraniano, cantarme en ucraniano. Ahí despertó en mí cierto interés hacia esa cultura de sus ancestros. Yo, digamos, me siento ucraniana precisamente por mi abuelo. Y la escuela a que fuimos era una escuela bielorrusa, donde además habían niños rusos, bielorrusos, polacos, hebreos, como digamos en estas ciudades pequeñas en Bielorrusia, por ahí en la zona cercana ya a Polonia, y pueden imaginar en qué idioma nos expresábamos. Y aunque yo fui la mejor, recuerdo ya, mis papás muy pronto se dieron cuenta que yo comencé a hablar una mezcla tremenda de ruso, ucraniano y bielorruso, un dialecto que tradicionalmente llaman surjik, es decir, una lengua que excluye todas esas mezclas. Y dicen, no, te retiramos de ahí, aunque yo armé una pataleta, me encantaba esta escuela, me encantaban nuestros amigos, vas a estudiar a una escuela normal, cerca de Moscú. Me llevaron y yo recuerdo de una vez resulté ser de los peores, porque todos los niños se burlaban de mi forma de hablar. Me tocó esforzarme. Pero bueno, gracias precisamente a aquellos años de primaria, hoy sí puede contar con las traducciones de autores ucranianos y bielorrusos, además de los rusos. ¿Bachillerato dónde? ¿Ahí mismo? Bachillerato, sí, en la región de Moscú, en Friasino. Y yo recuerdo, había siempre como dos formas de educación. En nuestro colegio había una clase normal, como la llamaban, y una clase físico-matemática. Ahí, digamos, a estudiar matemática, física, seleccionaban a los chicos mejores. A mí, yo recuerdo, mis papás insistían que yo entrara en este grado, pero yo me puse una pataleta diciendo, yo odio física y odio matemática. Mis papás quedaron desconcertados porque mi papá era físico, mi mamá programista, también un estudio relacionado con las matemáticas, y la hija salió no se sabe a quién, con esta pasión desmesurada por historia, literatura, geografía. Eran materias de las que yo siempre sacaba las mejores notas. En cambio, física y matemática la odiaba. No sé qué, digamos, trastorno genético había pasado. Ahí te nació entonces la pasión por la historia. Sí, yo recuerdo. Por la literatura. Es que en la Unión Soviética, como dije, no solo tenía la educación gratis, siempre recibíamos libros y todos los útiles gratis también. Y los libros nos enviaban por lo general, es que ahí el año académico terminaba, yo recuerdo, en mayo y comenzaba en septiembre. Y por lo general, el último día del estudio era el mayo, nos entregaban los libros de texto para el otro año. Y yo lo primero que hacía en verano, me sentaba a leer estos libros de historia, geografía y literatura. Así que comenzaba el nuevo año ya prácticamente sabiendo de memoria lo que había leído. Mis papás también insistían, pero lee en este caso libros de física, de química, de matemática. Yo no los quiero ver ni de lejos. Y me sorprendía que cuando abría un manual de historia me enfrascaba en todas esas lecturas y después no podía entender por qué mis compañeros del colegio encuentran la historia tan aburrida. Esto era algo que yo no entendía. ¿En qué se divertían los jóvenes en ese entonces en Rusia? Además de leer y aprender, pero bueno, eran bastante fiesteros, deportes eran. Deportes en verano, por supuesto, baloncesto, fútbol. Lo que no conocíamos era béisbol, pero jugábamos a un juego que se llama Garatki, es hacer figurillas con palitos y lanzar otro palo para derribarlos. Fiestas, bueno, no tanto. Sí, celebrábamos cumpleaños de todo esto y yo recuerdo cómo esperábamos todos el invierno,
porque el invierno eran los patines, los esquís, esquiar era nuestro deporte favorito. Hasta yo recuerdo, habían detrás de nuestra escuela unas montañas de nieve con trampolinas. Aunque eso había costado algunos traumas, casi cada invierno aparecía alguien con un brazo o con un pie enyesado por arriesgarse demasiado en esas trampolinas, pero los adorábamos. Hacíamos competencia y todo esto. Deportes de invierno era nuestra pasión. Bueno, vas a la universidad. ¿A qué aplicas inicialmente? Bueno, cabe señalar que cuando yo cumplí 15, ya comencé a pensar, sí, bueno, voy a estudiar historia, arqueología, algo relacionado con lo que me gusta, sí. Pero en 85 viene la famosa perestroika de Gorbachev. Nuestra generación tal vez fue muy más afectada por la perestroika porque imagínense, tuvimos la niñez en la época todavía soviética y de pronto cuando apenas llegamos 14, 15 años, la edad de por sí difícil, como se dice este boom de hormonas, la adolescencia, nos comienza a decir que todo lo que nos habían enseñado antes era falso. Como se sabe, en la época de Gorbachev desmentían por completo unos valores, etcétera, etcétera. Yo recuerdo lo difícil que fue esto para nuestros abuelos. Una época liberal, sí, ¿no? Sí, la época ultraliberal, diría yo. Cuando se burlaba de todo, se burlaban de la memoria de los héroes de la guerra, de las tradiciones consideradas los más sagrados. Por otro lado, la iglesia salió de clandestinidad. Yo digo, más o menos como los primeros cristianos en la época del emperador Constantino el Grande, así eran los clérigos en la Unión Soviética por ahí en la segunda mitad de los 80, comenzando a salir. Yo recuerdo cuando por primera vez me presencié una procesión de la Pascua, la gente todavía me vino a ver qué es esto, por primera vez abiertamente, así a gran escala, y todavía con esta mente soviética. Y cuando yo recuerdo, el cura proclamó, Cristo resucitó, todo el mundo debería gritar, de verdad resucitó, pero recordando los antiguos desfiles de la revolución, gritamos, ¡hurra! Eso fue un caso, sí, más que todos los adolescentes comenzamos a gritar así, como antes gritaban, gloria al Partido Comunista, ¡hurra! ¿Pero burlonamente o porque querían? No, porque creíamos que así era, que así se debía. Y porque querían lo que estaba planteando Gorbachev. Y también yo recuerdo ahí mis digamos, deseos de estudiar historia, mis ganas de estudiar historia sufrieron cierta duda porque dicen que ahora todos los manuales de historia viejos ya no valen nada. No, eso toca escribirlos desde cero. Y el prestigio de historia como carrera recayó terriblemente en la segunda mitad de los 80, principios de los 90. En cambio, ¿qué salió al primer plan? Economía. Todo el mundo decía, ustedes jóvenes tienen que reconstruir el país, levantarlo y crear la economía del mercado, algo lo que, etcétera, etcétera, bla, 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 esos famosos discursos de Gorby, como llamamos a Gorbachev, y de todo el partido de él. Y yo como que también me dejé llevar por toda esta corriente. Como se sabe, los jóvenes siempre son como esponjas, siempre, digamos, absorben todo lo que escuchan, todo lo que ven. Y mandé mis documentos a la Facultad de Economía, pero de todos modos pensé, al menos voy a estudiar idiomas. No sé por qué me absorbía la idea de estudiar alguna lengua romance. Tal vez porque escuchaba siempre esas canciones italianas que estaban de moda, etcétera, etcétera. Con la Divari. Sí. Toto Cutugno, Adriano Celentano, todos esos cantantes. Y yo finalmente entré en la Facultad de Economía, donde el concurso era terrible. Imagínense, 15 personas por un puesto, y sin embargo pasé, para mi gran sorpresa, algo que yo ni yo misma esperaba. Y yo recuerdo, como ya cuando nos dijeron que sí, ustedes son aceptados, vamos a formar grupos de estudio de idioma. Lo bueno que era la educación soviética, al menos en aquella universidad, la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, era que siempre recibíamos 2 diplomas, diploma de la carrera como tal y diploma de traductor
y profesor de idioma extranjero. Yo, llevándome primero por mi pasión por esos cantantes italianos, entré en el departamento del estudio de italiano. Fue un par de clases, pero luego unos muchachos de cursos superiores me dijeron: Anastasia, estudiar italiano no vale la pena. Tus conocimientos serán prácticos para un solo país. Si te gustan tanto lenguas romances, pasa o al español, España más 18 países más, o al menos a portugués. Portugal, digamos, no es un país con muchas perspectivas, pero Brasil sí. Y en cuanto a tus queridas canciones italianas, de todos modos, si aprendes español o portugués, vas a entenderlos. Y yo pensé, y ahora digo, gracias chicos por este buen consejo. Pasé al grupo de estudio del español. Hacia los 17 años comenzó mi lucha contra la lengua castellana. ¿Fue difícil para ti? Bastante, porque imagínense, más que todo, bueno, fonética fue fácil, porque mi primer idioma extranjero había sido inglés, y en inglés, como se sabe, la gramática es muy sencilla. Ahí difícil es lo que se llama spelling, es decir, leer y pronunciar. En cambio, en español, lo que es spelling, la fonética, me pareció facilísima. Nada de esos R, C, etcétera, etcétera. Sí, y en cambio, la gramática me tenía hasta aquí. Primero, porque en ruso no tenemos artículos, nada. Por eso yo hasta ahora no sé, siempre que escribo, pienso, ¿hay que poner aquí un artículo o no? Nuestra mentalidad idiomática es totalmente distinto. Y segundo, por supuesto, estos tiempos gramaticales. Eso fue una guerra completa, guerra de 1000 días o más. Porque imagínense, en ruso hay solo 3 tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Nada de estos hubiera sido, habría podido. Nada de esto. Por eso, como se sabe, la gramática fue para mí un reto. Bueno, ¿te gradúas entonces de qué? ¿De historia? No. No. Me gradué de economista. De economista primero. Pero ya en la economía, por ahí el segundo o tercer semestre me di cuenta que escogí una carrera equivocada. Pero esto es lo mío, digamos, si comencé no voy a abandonarlo. Pensé, bueno, al menos voy a sacar el máximo provecho de economía y después veamos. Me especialicé en la cátedra de historia de las doctrinas económicas y también en la historia económica como tal. Algo que, por ejemplo, yo no he visto aquí en las universidades colombianas. Aquí historia es historia, economía es economía. En cambio, por ejemplo, historia económica me fascinó. Imagínense, uno estudia la historia de la humanidad desde la prehistoria y hasta la época actual, no como una historia de guerras, de biografías de grandes personajes, de revoluciones, sino de sistemas económicos. Por ejemplo, economía prehistórica, economía esclavista, economía feudal, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció mucho más interesante que historia universal como tal, porque aquí uno entiende mejor por qué un sistema económico va cambiando, va sustituyendo al otro. Y sí, eso fue mi temática predilecta, me especialicé en esto y sustenté mi tesis de grado en historia económica. Y luego pensé que, bueno, pero el posgrado, el doctorado, sí lo haré en historia, porque aunque yo recuerdo, eso me tocó unos exámenes tremendos en el Instituto Nacional de Historia, me tocó presentar exámenes prácticamente de todo el curso de historia, pero para mí eso fue como un bálsamo después de los sistemas financieros, de micro y macroeconómica y del resto de que yo no he aguantado. ¿En qué momento sales? ¿Cómo? ¿En qué momento emprendes el viaje? ¿El viaje a Colombia? Al resto del mundo. Bueno, el asunto fue porque que no llegaste directo a Colombia, ¿o sí? No, es que una vueltica. yo siempre quería viajar, pero como se sabe, bueno, primero los estudios. Nos graduamos y fue precisamente en la universidad donde conocí a mi esposo. ¿Está aquí o no? ¿Está o no está? ¿Llegó? Ahí está. Levanta la mano, G. Sí, bueno, sí. Él es el Espinel Suárez. A ver, Espinel Suárez, preséntese. Espinel Suárez, presente.
Didier Mauricio Espinel Suárez. Sí, nos conocimos precisamente en la universidad, fue en la Lumumba. Es colombiano. Claro, gironés santanderiano. Mira. Pero tiene ancestros, ese Suárez. Ah, bueno. Sí, pero ¿cómo era el asunto? Incluso cómo nos conocimos. Pues como se sabe, el estudiante siempre vive tiempos difíciles. Él estaba allá en la Patricio Estudiando Lumumba. en Patricio Lumumba, solo que en la Facultad de Medicina. ¿Y cómo era el asunto? Yo pues, aunque como yo he contado, español para mí fue un reto, pero muy pronto aprendí a manejar la terminología y como se sabe, los años 80, 90 en la ex Unión Soviética fueron tremendos y para los estudiantes aún peores. Y yo pensé, bueno, cada uno, los chicos comenzaron a trabajar como sea. Algunos, más que todo muchachos robustos que acaban de salir del ejército, como los guardaespaldas de estos nuevos multimillonarios rusos, todo eso. Las chicas también buscaban sus formas, por lo general vendiendo, revendiendo algo, pero yo decidí hacer mi primer negocio en mi castellano como traductora, algo lo que sigo haciendo ahora. Pues comencé a ayudar a mis compañeros hispanoparlantes porque había muchísimos estudiantes latinoamericanos en nuestra universidad, ayudándoles a traducir sus trabajos de grado, sus diplomas, etcétera, etcétera. Y recuerdo que Didier también me buscó para que le ayudara a hacer una traducción, pero era un texto médico. Yo decía que hasta el momento yo he traducido textos a los estudiantes de Derecho, de Economía, de Historia, es decir, más o menos cercanos a mi área. Y yo, en cambio, con el texto médico pensé, bueno, demasiada terminología, y entonces dije, bueno, vamos a traducirlo juntos. Y así prácticamente comenzó nuestra relación, para empezar. Como podemos ver, también a base de lengua castellana y a base de la traducción. Y cuando nos graduamos, esto fue en 1993, época en que muchos especialistas con experiencia quedaban sin trabajo. ¿Y qué hacer a la gente joven como nosotros? Nos casamos en 92. Ahí yo creo que aparece una foto de nuestro matrimonio entre los que están pasando. Ahí están mis papás, nuestros compañeros de curso, mi mejor amiga. Y nosotros pensando, y bueno, ¿y qué hacer? Y de pronto fue Didier, yo no sé quién le informó, sobre que se necesitaban jóvenes profesionales en Turkmenistán, un país por ahí en Asia Central, la frontera con Irán y Afganistán, en una petrolera argentina. Yo dije, pero nosotros no somos petroleros. Y Didier diciéndome, no importa, lo importante es que sepamos hablar ruso-español, es lo único que necesitan. Y viajamos. Yo recuerdo, esto fue para mí mi primer sumergimiento en una cultura totalmente distinta. Como se sabe, Turkmenistán es un país musulmán con todas las características de estas culturas y además ahí en la antigüedad se cruzaban muchas rutas comerciales, entre ellos, por ejemplo, famosa ruta de la seda, otros, y en la antigüedad ahí estaba el territorio del Imperio Parto o Arsácida, que fue el gran rival de Roma, la única potencia que pudo detener la expansión romana al oriente. Y yo recuerdo, siempre que trabajábamos pozos de gas, pozos de petróleo, una vez, imagínense, en pleno desierto, explorando un pozo de gas, yo encontré una punta de la flecha. Yo de una vez me acordé de mis ilusiones, de la niñez, de la juventud, ser arqueóloga. Esa punta de la flecha la obsequié posteriormente al Museo Histórico de Ashgabat de la Academia de Historia de la República de Turkmenistán. Este ha sido mi tumba de Tutankamón, yo siempre digo, sí, mi humilde aporte en la arqueología. Y posteriormente, como se sabe, algunas de mis novelas, tales como por ejemplo Las amapolas de Partia y Publio y la Legión Perdida, algunos tal vez los conocen, fueron inspirados precisamente por aquella tierra. Y entonces yo decidí, ya, economía, petróleo, todo eso no es lo mío. Voy a estudiar historia. Y luego, ¿qué pasó? Por un tiempo, Didier y yo nos separamos porque decidimos que cada uno debería como que, no es que porque nos lleváramos mal, no era eso, no era una crisis matrimonial, era una crisis profesional.
Didier de una vez viajó a Colombia para, digamos, legalizar su diploma, comenzar aquí como médico, y yo pensé, no, si viajo a Colombia, viajaré ya como historiadora. Entonces regresé a Moscú, entré a estudiar el doctorado en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, porque yo pensé, bueno, voy a aprovechar de mi español, de mis estudios por América Latina. Comencé a escribir el doctorado sobre un tema que muchos encontraron raro, pero luego les pareció interesante. Yo escribí el estudio comparativo de sistemas económicos del Imperio Inca, sociedades del Antiguo Oriente y socialismo soviético. Es decir, hacer estudios sobre los paralelos económicos entre estos tres bloques de civilizaciones tan distintos. Sí, y sí, yo recuerdo, en la sustentación la gente me aplaudía, era algo sorprendente. Pero luego yo también, como sabe, en Moscú sobrevivir para un estudiante de doctorado era muy difícil. Tenía que trabajar. Y entré a trabajar por no poder encontrar nada mejor en una empresa rusa de estos nuevos ricos, como les decía, millonarios rusos cuyas fortunas crecían como, digamos, setas después de la lluvia, como se dice allá. Exponencialmente. Sí, que se dedicaban a importar las tecnologías de España. Eran más que todo, ¿qué clase de aparatos? Lavadoras, hornos microondas, calentadores de agua, etcétera, etcétera, que venían con instrucciones en español, y los documentos que los acompañaban a través de la aduana venían también en español. Y los choferes que los llevaban, imagínense, a través de toda Europa en los camiones también eran españoles. Siempre que llegaban a las aduanas de Moscú era necesario que alguien les ayudara. Y yo pasé como 2 años en esto. Didier aquí en Colombia legalizando su diploma, haciendo, digamos, primeros pasos como médico. ¿Pasándolo bien? Sí, bueno, eso pregúntenlo a él. Yo también me pasaba bien, no puedo decir, porque esta empresa me pagaba muy bien, pero yo sentí que mi español iba degradando. Que imagínense, yo pensé, ¿para qué estudié en la universidad? ¿Por qué estoy haciendo el doctorado? ¿Para terminar traduciendo los textos guías para lavadoras y planchas eléctricas? No. Incluso imagínense en esta época como mi jefe viajaba a España para ponerse de acuerdo, digamos, con los socios españoles, yo lo acompañaba. Y yo recuerdo, todo el mundo, en aquel entonces la gente soviética comenzaba, digamos, irse a conocer al mundo por Europa, todo el mundo viendo a España. Anastasia, cuéntame, ¿qué has visto? ¿La corrida de toros, flamenco, el Museo del Prado? No, yo dijo, una planta hidroeléctrica. Sí, las aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensé, bueno, me ofrecían un buen dinero en Rusia, tenía la posibilidad de quedarme en España. El socio español decía, Anastasia, si te quedas aquí, puedes, digamos, también, pero yo me di cuenta, en España no se reconocía mi diploma de doctora en ciencias históricas. Por eso decidí irme donde sí se reconocería. Por eso estoy en Colombia. De allá para acá. O sea, ¿no fuiste a Perú? A Perú sí? fui, pero esto fue como, digamos, cuando todavía estaba estudiando en el doctorado. Hice un viaje, ¿Sí? porque primero me invitó mi mejor amiga de la universidad, que era peruana, y segundo, porque me gustaría conocer el país sobre el cual estaba escribiendo mi tesis. Y en aquel entonces sí, yo como que me di cuenta, sí, si es necesario, puedo quedarme a vivir en Latinoamérica. Aquí me gusta. Ya. ¿Llegaste directamente a Colombia entonces, después Sí, después de eso llegué a Colombia, después de prácticamente un par de semanas de mi sustentación. Pero a Bucaramanga no. Sí, a Bucaramanga, ¿Sí? Porque aquí estaba Didier. Ya estaba Y Didier Didier acá. ya me había ayudado a averiguar que se necesitaba un docente de historia universal en la UIS. Tenía ya Sí. el camino allanado. Tenía ya camino. ¿Y él dónde estaba trabajando? Pues apenas estaba comenzando rural y todo esto. Bueno. ¿Y entonces ese fue qué año? Eso fue 1998, mi 98. primer año en Colombia. ¿Y qué te pusiste a hacer acá?
Pues lo que digamos, Inicialmente, o sea, inicialmente a dar clases de historia universal en la UIS. A los muchachos a los que yo apenas llevaba unos años, yo tenía en aquel entonces 27, 28. Imagínense con los chicos del primer semestre. Sí, era un poco difícil, pero también divertido. Difícil porque todavía no dominaba muy bien el español. Yo, como había dicho, mi español había degradado bastante con esos calentadores y microondas. con las neveras. Sí, pero poco a poco cogiendo el gusto y me di cuenta, sí, me gusta enseñar historia, pero lo que no me gusta que los muchachos la toman como algo muy aburrido. Entonces voy a narrar historia de forma diferente. Y fue así como comencé a escribir. Escribir mi fantasía, mi ficción histórica. ¿En qué momento empiezas a escribir ya textos, libros? Yo todavía de niña escribía historietas basados siempre en los hechos históricos. O me imaginaba a mí misma, tal vez en la época de Pedro el Grande o de Catalina II, pero esto era, como se dice, solo los juegos. Aunque yo lo escribía a mano y a veces, imagínense, mis compañeros los hacían rodar bajo las mesas en plena clase. La maestra nos regañaba, Anastasia otra vez distrayendo a todos con sus noveletas. Sí, y aquí yo recuerdo mi primera novela que escribí fue en el año 2000, si no me equivoco, era Sol de Libia. Y lo mostré a un profesor en la UIS, era Mario Palencia. A Palencia. Lo conoce, me imagino. Claro. Sí. Y él me dijo, Anastasia, ¿por qué no lo llevas a sistemas de computadoras? Y así, desde hace 25 años, comenzó mi colaboración con el Libro Total. Con sistemas y computadoras, como se llamaba todavía. Computadores. Estuviste bastante tiempo en la UIS como sí, ¿Aún bastante. estás? Ahora docente? no, ya no estoy en la UIS. Trabajé en la UIS como 15 años, mis primeros 15 años en Colombia, pero luego el asunto como que, no sé, bueno, ciertos cambios en la escuela de historia, también las cosas se politizaron demasiado, finalmente salí de ahí y ahora estoy en la UDES. En la UDES, sí, en Humanidades, más que todo con la Facultad de Derecho, pero de todos modos no he pretendido buscar nada más, ni tampoco trabajar ahí de tiempo completo, porque de lo contrario no tendría tiempo para el Libro Total, para mis programas, para mis traducciones, para todo lo que amo tanto. Eres de esta casa, ¿no? Sí, ya, pues 25 años. Aun cuando no era esta casa, sino cuando estaban en Chicamocha. Y mi hijo Alex, él prácticamente también iba creciendo con el Libro Total. Recuerdo cuando él era muy pequeño y yo iba al Libro Total en Chicamocha de entregar algo, llevando mi manuscrito con una mano, Alex con la otra, y yo recuerdo la muchacha que estaba en la recepción, digo, no, está equivocada, el pediatra recibe en el otro piso. La obra que tienes escrita, que has producido, es vasta, es grande, es exquisita. ¿Qué es lo que más destaca de lo que has hecho en términos literarios? Pues en términos literarios, yo siempre sigo siendo más historiadora que escritora. En este caso, me acuerdo mucho de las palabras de Alexander Dumas, quien decía que una novela histórica es como un cuadro que usted pinta y la verdad histórica es aquel clavo sobre el cual usted pretende colgar su lienzo. Pero en este caso, como él decía, el clavo debe estar bien asegurado. De lo contrario, su cuadro se cae y se hace pedazos. Eso a veces pasa. Uno lee una novela histórica y llega un detalle aparentemente insignificante y como que pierde todo el interés por la novela. A mí una vez fue así con una novela, no me acuerdo el autor, era un ruso, sobre Demóstenes, el gran orador ateniense, y yo recuerdo cuando un orador rival de Demóstenes está diciendo un discurso difamatorio contra él, los amigos de Demóstenes ahí dicen que sacan tomates podridos y le lanzan. Yo digo, bueno, una escena muy expresiva, pero los tomates debían ser bien podridos, porque ¿qué? Previamente los habían encargado en México para que llegaran a Grecia. Sí, como un caso, sí, como se sabe, Europa antes del descubrimiento de América no conocía no solo papas, sino tampoco el tomate.
Tu español ahorita es perfecto. Ay, gracias. Tu redacción es perfecta. O sea, uno la lee fluidamente, ahí no hay vacíos, no hay baches en la construcción narrativa y es supremamente atrapante. O sea, uno empieza a leerte y quiere llegar hasta el final. Ujú. ¿Sí? Cuando llegaste no era así. O sea, eso lo desarrollaste aquí en Colombia a través de tantos artículos y libros que has publicado. Pues no sé, yo ¿En la nunca he práctica sido… o tomaste clases acá No, también de español? no, pues clases como tal no he tomado y nunca he tomado clases de la Ujú. narrativa. Yo una vez pregunté precisamente a mi maestro Mario Palencia que si me podría recomendar algún curso de narrativa. Le digo, no, Anastasia, mejor no. Vas a perder tu estilo y no aprenderás nada. Y realmente yo a veces creo que he sido poco consecuente en muchos aspectos. Por ejemplo, escribí Sol de Livia, decidí, no, ¿por qué no escribes primero una obra cortica? No, yo escribí Sol de Livia. O escribí Aventuras Neolíticas, mi primera gran novela en español que yo escribía, recuerdo todavía, escribía una página en ruso, después la traducía, porque todavía mi español no era tan bueno. Sí, los libros que escribí, mis 3 primeros, fueron Aventuras Neolíticas, Hombre de las Flores y finalmente Sol de Livia. Sol de Livia, aquella novela que hasta ahora yo pienso, ¿cómo me atreví a hacerlo? Una novela de 700 páginas sin dominar todavía muy bien el español. 230 artículos, te conté en el libro total, ¿no? Sí. Y novelas bien escritas, bien fundadas, interesantes. Uno se mete de una vez, uno quiere llegar ya al final, quiere seguirte. Y yo invito a la gente que no ha leído a Anastasia Espinel que lo haga. Hoy invité a un amigo a que asistiera y me dijo, ¿quién es ella? Le dije, una gran escritora, éntrate al libro total y búscala, que te va a gustar, porque a él le gusta la literatura, pero no sé por qué no está conectado contigo. Y me parece que has hecho un gran aporte, no solo en lo literario, en lo cultural, en lo histórico, en lo intelectual, le has dado como brillo a la escena cultural de Bucaramanga. Y por eso te invitamos, porque eres un personaje nuestro, de la cultura nuestra, que has producido muchísimas cosas para nuestro beneficio. Y te agradecemos que hayas llegado a este lugar y no a otro. Y les agradecemos a todos los que te han recibido de buena manera, como la Casa del Libro Total, que te ha abierto las puertas de esta casa, te ha entregado la casa para que hagas y deshagas con tu arte, con tu sabiduría, con tu pensamiento. Dejemos que sean ellos los que complementen esta historia, este encuentro con Anastasia Espinel, que estaba ya la semana pasada y ahora está acá contándonos su extraordinaria historia. Qué viaje tan maravilloso, tan duro, ¿cierto? Tan contrastado de tu vida, desde tus ancestros. Te agradecemos que nos hayas compartido la historia de ellos, durísima, ¿no? Estar Durísima. en medio Pero de… era la historia de todo Sí, un claro, país. de todo un continente, ¿no? Prácticamente. Yo me doy cuenta, aquí por ejemplo, cuando estaba en las presentaciones de otros autores, todos de alguna manera hablaban de la guerra de los 1000 días, de la violencia, de todo lo que ha pasado en Colombia. Todos, en cierto modo, somos parte de la historia de nuestros respectivos países. Claro, y ese cambio tan… La gente todavía sigue pensando que la Unión Soviética existe y que la Rusia que existe es comunista. O sea, hay gente que todavía piensa eso. No, Y eso hace se rato rompió no lo hace es. mucho tiempo. Aunque, Sí. como decirle, desarrollo es cíclico. Yo, por ejemplo, no quiero decir que nuestro líder actual, Vladimir Putin, es peor o mejor que los anteriores, pero lo que me agrada que en cierto modo como que ha renovado el ciclo y hay muchos de aquellos valores que prácticamente parecían rotos, destrozados en la época de la perestroika, han vuelto a renacer. Me parece que eso está bien, que no está bien rechazar de todo tus raíces. Sí, algo que no ha sido bueno, y esos momentos han sido y numerosos, es mejor dejarlos a un lado, pero tampoco se debe destruir todo hasta la base, como dice en la letra de Internacional.
tampoco hay que destrozar todo lo bueno que había en el pasado. Ucrania. ¿Cómo? Ucrania. Ucrania, en cierto modo, ha mostrado al mundo cómo no se debe actuar. Como un dicho español que pronuncia, en una corrida puede ganar el toro o el torero, pero nunca gana aquel trapo con que el matador, digamos, instiga al toro. Pase lo que pase, el trapo siempre queda roto, destrozado, vuelto a nada. Pues Ucrania, lastimosamente, para mí es, digamos, también mi país. Yo soy mitad ucraniana, Sí, como claro. pueden ver por algunos de mis abuelos. Ucrania, lastimosamente, aceptó hacer aquel trapo en la corrida. De Sí. ahí no puede salir nada bueno. Se ha inmolado, ¿no? Sí, Por los otros. sí. Se ha dejado influenciar terriblemente. Bueno, a micrófonos abiertos, ¿quién quiere compartir con Anastasia? Buenas noches, Otro escritor, mira. Anastasia, felicitaciones. Ese viaje de vida que nos has compartido esta noche. Pacho, como siempre, tan asertivo con el tema de la cultura para nosotros. Yo he viajado con Anastasia desde principio del siglo. Yo también llevaba a mi hija al Libro Total, a Galilea. Galilea y Alex son de la misma edad y hacen parte también de este viaje. Esa es la pregunta. Hemos viajado por los siglos, desde la antigüedad, con tu obra, pero yo espero tu obra de Colombia, porque tienes que tener el corazón ya atravesado por la historia de Colombia, la historia de Santander, la historia de tu tierra nueva. Es como la tierra prometida. Ya estás incursionando con borradores, con cosas. Como poeta espero esa parte de tu obra, pero fascinante la que ya has hecho. Pero, ¿qué puedo decir en este caso? Con Colombia, mi aproximación con la historia de Colombia ha sido más bien académico, porque yo recuerdo todavía cuando estaba en la UIS y posteriormente en la UNAP, en la UDES, me tocaba reemplazar a los profesores de la historia de Colombia. Yo siempre decía, no hay ningún profesor colombiano para dictarlo. Y bueno, acepté el reto. Pero luego mis estudiantes que decían, profe Anastasia, preferimos de tener este curso con usted porque usted es muy imparcial. Si, por ejemplo, tenemos algún profesor de afiliación conservadora, Dios me salve decir en el parcial algo malo sobre los conservadores, sobre algún político conservador. Si con el profesor es liberal, lo contrario. Usted, en cambio, solo exige los hechos y no las interpretaciones. Usted es más bien neutral en este campo. Y digo, sí, trato de ser neutral, trato de ser imparcial. Pero sí, Colombia ha tenido una historia fascinante, eso sin duda. Pero me parece que aquí en Colombia, y más que todo en Santander, es imposible crear algo nuevo sobre la historia de Colombia después de que lo hicieron tantos escritores colombianos. Tienes que escribir sobre tu vida en Colombia, eso es auténtico tuyo. Bueno, pero es una vida demasiado normal, diría yo, demasiado común y corriente. Para una escritora como tú, no creo, tú la No, convertirías en algo lastimosamente extraordinario. yo no soy de estos autores que se inspiran en sí mismos. Yo necesito inspirarme en alguien o en algo. Bueno. Bueno, yo quiero discernir allí y contradecir a Anastasia. Bueno, sin duda agradecer este espacio, siempre lo hago, pero yo estaba proponiéndoles desde hace días que este día, esta memoria de Anastasia, por fin ella como protagonista, por fin con sus raíces, de aquí tiene que salir una novela del siglo XX, de sus abuelos. De su viaje. Todavía quizás no llegue la historia de Anastasia en Santander, pero sí sería muy importante esa historia propia, esa historia común a través de sus abuelos, porque al final es la historia plena del siglo XX que nos tocó a todos. Bueno, Sandra, yo le prometo que déjame primero lavarle los huesitos a Alejandro Magno y después, si me queda algo de inspiración, voy a ver si alcanzo a hacerlo conmigo misma.
No, verdaderamente, y coincido con lo que ha estado diciendo Pacho. Anastasia es una de las historiadoras y escritoras más importantes, igual lo digo con Javier, más importantes que tenemos en este suelo, en este Santander, en los últimos 20 años, sobre todo cómo logra, dice ella, lavarle los huesitos, pero de una manera contundente, innovadora, con una fuerza literaria que hace que jóvenes, niños, adultos nos enamoremos y nos centremos en una vida, sobre todo desde las vidas que ella relata. Ojalá Anastasia pueda seguirlo haciendo. Muchísimas Sandra, gracias, pero es que yo creo que así nos vamos a llegar como el famoso egiptólogo Gustave Maspero, quien cuando estaba desenvolviendo los vendajes de la momia de Ramsés el Grande, de pronto alza la mano y le da una bofetada. Claro que sabemos que esto no había sido nada personal, simplemente el brazo de la momia que tanto tiempo permaneció vendado, parece que se relajaron algunos músculos y le dio esa bofetada sin querer. Pues me parece que si yo voy a seguir así como sigo, tarde o temprano voy a recibir bofetadas de todos los personajes de historia y universal y colombiana y contemporánea. Yo creo que somos afortunados de que Anastasia no esté en la UIS, porque en la UIS se habría escondido, se habría perdido, ¿cierto? No habría tenido tanta visibilidad como tiene hoy día y su obra no estaría tan dispuesta para todos como está en el libro total. Yo por lo menos a Mario, que lo conocí hace mucho tiempo, como 20, 30 años en la universidad, desde ese tiempo no lo veo, desde que yo salí de la UIS no volví a ver a Mario Palencia, porque en ese tipo de sitios la gente se pierde y uno los vuelve a ver ya cuando están muy mayores, retirados. Entonces, tenerte afuera del campus también, bueno, tenerte adentro es fascinante, pero tenerte afuera para todos es un regalo que nos ha dado la Casa del Libro Total. Pero de todos modos, yo estoy muy agradecida a la UIS, no solo porque había sido mi primer reto, mi primera, digamos, experiencia práctica como docente, como historiadora, sino también porque si no hubiera entrado en la UIS no habría conocido a Mario, y si no hubiera conocido a Mario no estaría en el libro total. Perfecto. ¿Qué más quiere compartir con Anastasia? Anastasia, muy buenas noches. Buenas noches. No te había escuchado, pero estoy fascinado. Yo creo que el producto de su obra hasta hoy lo veo en dos elementos fundamentales. Por un lado, tus raíces y tu precocidad. Fuiste desde muy niña avanzadamente inteligente y muy avanzada, según nos cuenta, frente a sus compañeros de clase y de vida. Y el otro elemento que a mí me parece rescatable desde mi punto de vista es lo que en Rusia o en la Universidad Patricio Lumumba, el método de la educación que recibiste cuando al ver historia hay un método, un sistema educativo, un pensum que la historia la mira por las eras de la humanidad basadas en la producción, en la economía. Hay algunos autores que yo he leído últimamente, Peter Watson, el libro Ideas, o Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero. Ellos utilizan este método de investigación desde el punto de vista para explicar la historia en eras, en años, en siglos y en sistemas de gobierno o en sistemas de sociedad, mirando la forma de producción. Yo creo que ese elemento que le da la Universidad de Rusia a la Patricio Lumumba le abre las bases fundamentales de tu mente, que es tan universal, tan amplia, que tan pronto llega a Colombia a los pocos años, le toca asumir, como nos cuenta la Cátedra de Historia de Colombia, porque nuestros propios profesores
no la entienden o no la explican dialécticamente como tú lo haces. Te felicito y creo que tenemos una gran bendición de ese pueblo ruso que nos mandó a Colombia y que además reivindica con esa calidad de pueblo histórico, diciendo que la historia de un pueblo no se puede destruir y destrozar, sino que siempre hay que conservar lo mejor de toda la historia para reivindicar lo positivo y enseñarle a las generaciones presentes. La felicito, Anastasia. Ay, muchísimas gracias por esas palabras y por apreciar tanto mi modesta obra. Buenas noches, Pachito, profesora Anastasia. Yo quería pues agradecerle este espacio y sobre todo que para mí la profesora Anastasia ha sido mi inspiración desde cuando yo fui uno de sus primeros alumnos allá en la carrera de Historia de la UIS. Tengo así como anecdotario de su buen proceder como historiadora, la profesora Anastasia, y era que expresaba y dictaba la clase de una manera diferente, cosa que a mí me llamó la atención. Y también, pues en ese grupo de estudiantes, yo era el que como que más la defendía, a la profesora Anastasia, en los primeros semestres, porque los compañeros no estaban de acuerdo en la forma como dictaba las clases de historia. Yo sí la acogía con bastante entusiasmo, eso porque era una forma diferente. Ahí yo por lo menos sí la defendía. Y también muchas cosas de las investigaciones históricas de la época antigua me sirvió demasiado para cuando yo estuve en España. Estuve yo residiendo 12 años en España, en Madrid, en Alicante y en Valencia. Y estuve haciendo investigaciones sobre historia antigua, la parte greco-romana y Edad Media. Incluso alcancé a hacer un curso pues cortico de latín, pero yo siempre tenía en cuenta todo lo que la profesora Anastasia había dictado. Y me acordaba también que ella me decía, usted es el último romano. ¿El último qué? El último romano. El último romano. Sí. Pachito, Por la pinta, romano. por la... No, por el entusiasmo Por con el que entusiasmo. hablaba sobre Roma, yo me claro. acuerdo. En la carrera de historia, cuando ella daba su discurso o su conferencia, los otros compañeros como que quedaban en vilo y dije, pero ¿qué es lo que dijo la profesora? Y entonces me decían, oiga, Luis Fernando, ¿por qué no nos ayuda para hacer una cartelera? Y entonces la profesora Anastasia se ha dado cuenta de que yo tenía, digamos, ese carisma para replicar toda la parte de la historiografía. Y a mí me pedían siempre, oye, esto díctenos este cursito, este tema. Y casi siempre era el que yo exponía. Pero siempre tuve en cuenta la buena disposición y el conocimiento amplio y variado que tenía la profesora Anastasia. Sí, por eso es que le agradezco mucho haberme guiado en la historiografía, profesora Anastasia. Pues yo también le agradezco mucho y agradezco mucho a todo su grupo
porque su grupo precisamente, yo recuerdo el primer semestre del año 1998, fue para mí mi primer reto pedagógico y aquí en Correcto. Colombia. Sí. Recuerdo cómo a veces me pasaba la voz, a veces me fallaban los nervios, no tenía todavía la paciencia para lidiar con los estudiantes y además mis conocimientos del español a veces me fallaban. Quería decir una cosa, decía algo completamente distinto. De eso yo recuerdo también fue motivo para reír, para divertirse. Y sí, su grupo ha dejado, creo que en mi memoria, el mayor rastro que todos los grupos posteriores, por ser los primeros. Gracias, chicos. Ellos Bueno, te yo no enseñaron quiero a ti también. terminar la noche, ustedes me perdonarán, no quiero que termine esta gran oportunidad por fin de ver a Anastasia en vivo y en directo desde su vida. Yo quiero contarles a todos, a los que están presentes y a los que nos van a escuchar en estas memorias vivas, sobre los viajes temáticos. Sabemos que Anastasia tiene más de 300 publicaciones con nosotros, pero especialmente quiero invitarlos a todos a buscar, a indagar en estos viajes temáticos. Anastasia ha dejado en estas páginas todas la aventura histórica, porque así lo plantea, la aventura histórica desde el viaje por la prehistoria, desde el viaje por la mitología clásica, desde el viaje por el mundo romano, desde el viaje por su muy queridísimo Publio, la saga que ahora ha cerrado ya su sexta y dice ella última novela, que es fantástica. Allí en cada uno de esos libros van a poder encontrar todas las novelas, todos los cuentos con esa base histórica que ayudan a comprender de una forma dinámica, directa, absoluta, entretenida la historia, pensar y pensarnos como parte de la historia. Dentro de esta colección que les estoy hablando también hay una fantástica historia de las bibliotecas hecho también por Anastasia en este viaje temático llamado Naves de las Palabras. En fin, hay Anastasia para rato y va a seguir habiendo. Estamos por publicar Viaje por el Milenario Egipto y también, por supuesto, no puede faltar el viaje por la vida de Alejandro Magno que está inaugurando. Una forma diferente de leer, de irnos al pasado y descubrir cómo, de alguna manera, la fuente literaria, como dice Pacho, ha estado diciendo toda la noche, esa fuerza literaria ubica, describe y nos hace trasladarnos. Yo lo leo con mis hijas adolescentes, que siempre, bueno, uno dice qué difícil es llevar la historia, la literatura, están fascinadas, hay una fuerza en la descripción, así es que bueno, a todos, ojalá en este video y en esta noche que nos acompañan a leer a Anastasia Espinel Soares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a terminar la tertulia entregándole a nuestra invitada lo que le entregamos a todos nuestros invitados especiales. Un gracias por su vida y obra y un reconocimiento a todo lo que ha hecho por nosotros, sobre todo a ti que vienes de afuera, pero que ya eres nuestra, que ya estás sembrada en esta tierra y que no te puedes ir. No te puedes ir porque debes seguir construyendo, no te puedes retirar porque lo que haces es maravilloso, es enriquecedor, es inspirador. Y lo que decía ahorita Sandra, hay que leer a Anastasia Espinel. Muchas gracias. Gracias a ti.